Es interesante que cuando nosotros vemos a este animal tan hermoso llamado el águila, podemos nosotros también entender y comprender algunas cosas y enseñanzas que podemos sacar para nuestras vidas. Se dice que el águila puede percibir cuando una tormenta se acerca. ¿Y qué es lo que hace el águila? Vuela a la cumbre más alta y ahí espera a que venga la tormenta. Porque el águila sabe que si él intenta huir de la tormenta, esa tormenta lo va a despedazar. ¿Qué hace entonces el águila? Ahí lo espera la tormenta. Y cuando la tormenta ya está cerca del águila, el águila abre sus alas y se deja llevar por los vientos huracanados que vienen delante de la tormenta. ¿Cuál es el propósito de eso? Algunos dirán, pero qué águila tan tonta, ¿por qué no huye? ¿Por qué no escapa? ¿Cómo va a esperar esos vientos? Lo van a destrozar, lo van a matar. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Esos vientos huracanados vienen sobre el águila y el águila se abandona allí en esos vientos huracanados y hace que esos vientos lo revuelquen y lo ponen sobre la tormenta. Una vez que el águila está sobre la tormenta, entonces el águila abre sus alas y con todas sus energías empieza a volar. Y el águila está sobre la tormenta y puede mirar todos los destrozos que provoca la tormenta. Destruye todo lo que encuentra en su camino, absolutamente todo, pero el águila está segura. Nosotros también podemos sacar de esto una gran enseñanza, una enseñanza en la cual nosotros podemos encontrarla de alguna u otra manera en Isaías capítulo 40, verso 28 al 31, que dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuán importante entonces es que nosotros podamos tener presente lo que acabamos de dar lectura en Isaías capítulo 40. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las tormentas de esta vida, nosotros podemos decir que hay también esas tormentas que vienen de parte de Dios. Cuando nosotros leemos el verso 28, dice, ¿no has sabido? Es una pregunta retórica. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Acaso nosotros tampoco no sabemos que Dios es eterno? Claro, Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Por eso es que Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Porque Dios es Dios. Y Dios es eterno. Y por eso dice aquí Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Pero no solamente es eterno, porque aquí se mencionan atributos interesantes, atributos de los cuales nosotros debemos tener presente cuando estamos atravesando tormentas en la vida. Dios es eterno. Pero también nos dice, el cual creó los confines de la tierra. Entonces aquí también Isaías hace alusión que Dios es creador. Dios es eterno y Dios es creador. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo cuanto existe a nuestro alrededor. Dios creó también al ser humano. Dios te creó a ti. Dios me creó a mí. Dios creó todos los seres vivos que puedan existir en esta vida. Entonces, nosotros podemos entender y comprender que el Dios eterno es Dios creador. Pero también nos dice, no desfallece. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se cansa. Dios tiene
una energía eterna. No es como el sol que de pronto, de alguna u otra manera, pues su energía mengua. No es de pronto como los jóvenes más fuertes, más o menos en la edad entre 22 a 30, 33 años, con toda la energía, pero esa energía decae. Dios no es así. La energía de Dios siempre es la misma. Nunca mengua. Nunca decae su energía. Por eso dice, no desfallece. Dios siempre será el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él no desfallece, su energía está intacta. Él pudo haber creado los cielos y la tierra y pudo crear todo en cuanto nosotros podamos conocer. Pero aún así Dios no se cansa. Dios es el mismo, Dios sigue siendo el mismo. Y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento, y aquí también nos hace ver que Dios es omnisciente. Dios conoce absolutamente todo. Aún los pensamientos más escondidos del ser humano, Dios lo conoce. Aún las cosas más ocultas que puede tener el ser humano, Dios lo conoce. Por eso la palabra del Señor nos dice que la palabra no está en nuestra lengua, pero Dios ya la conoce toda. Es que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Porque Él es Dios. Él es Dios omnisciente. Entonces nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Imagínense, Él es eterno. Él es creador. No desfallece, pero sin embargo Él da esfuerzo alcanzado. Dios tiene una energía inagotable que puede dar a todo ser humano que está cansado. Déjame decirte, ¿tú estás cansado? ¿Tú estás cansada? ¿Estás cansado de pronto de toda la situación que nos ha tocado vivir? ¿Estás cansado de estas enfermedades, de estas situaciones difíciles? ¿Estás cansado de no tener dinero y que de pronto la salud te ha jugado una mala pasada y no tienes el dinero para ir a atenderte? ¿Estás cansado de no encontrar trabajo? ¿Estás cansado de pronto de no encontrar al amor de tu vida? ¿Estás cansado de pronto y estás diciendo, y ahora se me pasan los años y cuándo me casaré? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de esperar en Dios? ¿Estás cansado de estar viviendo siempre lo mismo? Déjame decirte, si de repente estás viviendo siempre lo mismo, es porque estás haciendo lo mismo siempre. No esperes tener resultados diferentes si sigues haciendo siempre lo mismo. Algo que nosotros debemos entender y comprender aquí es que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ojo, Dios da fuerzas al que está cansado, pero Dios multiplica al que no tiene ninguna fuerza. ¿Recuerda la ilustración del águila? El águila se abandona en la tormenta. El águila no lucha. El águila no quiere pelear contra la tormenta porque sabe que va a perder, porque sabe que puede ser su fin. Lo que usa es los aires de la misma tormenta para impulsarse sobre la tormenta. Déjame decirte que muchas veces Dios va a permitir tormentas en tu vida porque Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere que tú muchas veces pases ciertas situaciones para que Él se glorifique en tu vida. Pero ojo, no confundamos. Una cosa es la voluntad perfecta de Dios en la cual Él te manda una tormenta para que Él se glorifique, en donde ahí tú le vas a agradecer a Dios por la eternidad. Y otra muy diferente es cuando las personas, en su pecaminosidad, en su orgullo, en su corazón sucio, puedan producir una tormenta en tu vida. No estoy hablando de eso. Eso viene a ser la voluntad permisiva de parte de Dios, que muchas veces también Dios lo permite por ciertas personas para que tú sufras. No estoy hablando tanto de eso. Dios se encargará de esas personas que te están haciendo sufrir. Pero aún, miren cuán grande y poderoso es Dios, que aún la tormenta que tú puedas estar atravesando, sea de parte de Dios o de alguien o del enemigo, déjame decirte que Dios
tiene el poder de renovar tus fuerzas. Dios tiene el poder de sacarnos de esa situación. Pero para eso, nosotros tenemos que abandonarnos completamente en las manos de Dios. Solamente así es cuando Dios empieza a actuar en tu vida, negándonos a nosotros mismos y permitiendo que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas. Por eso dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y esto es normal, esto es parte de la formación del ser humano. El joven, con toda su energía, con todo su vigor, también se fatiga, también se cansa. Por eso dicen, los jóvenes flaquean y caen. Claro que sí, porque aún los jóvenes, con todo el vigor y la energía que puedan tener, tienen que entender que también ellos necesitan de Dios. Y Dios empezará a actuar en sus vidas cuando ellos empiezan a abandonarse en los brazos de Dios, dejando a un lado su propio orgullo, su propia capacidad intelectual, su propia corta experiencia, en fin. Muchos creen porque tienen recursos económicos, pueden todo en la vida. Eso es falso. Eso no es así. Entonces, nos dice aquí, en el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Pero tú tienes que ser un muchacho que dependa de Dios. Un joven que se abandone en los brazos de Dios. Una persona, niño, adolescente o adulto mayor, que se abandone en los brazos de Dios, y verás cómo Dios va a empezar a actuar en tu vida de una manera que ni tú te imaginas. Muchas veces Dios permite tormentas en nuestras vidas para que Él se glorifique. El verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová, aquí está, si queremos decir, el secreto de todo esto. Pero los que esperan, dice, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esperar en Dios. Si nosotros esperamos en Dios, entonces Dios va a actuar. Dios va a empezar a tener el control. No queriendo decir que Dios no tenga el control, ojo, sino me refiero a que Dios va a tomar el control de tus emociones, de tus sentimientos. ¿Acaso cuando vienen tormentas a tu vida, emocionalmente no te afliges? ¿Emocionalmente no te angustias? ¿Emocionalmente muchas veces inclusive a tal punto de desesperarnos? Claro, porque somos seres humanos. Cuando viene una tormenta, cuando viene una enfermedad a tu vida, ¿acaso no te afliges? ¿Acaso no hay dolor? ¿Acaso no hay angustia? Y de pronto surge esa pregunta dentro de ti y dices, ¿por qué a mí, Señor? Ese ¿por qué a mí, Señor? Más suena queja. Más bien debemos decir en ese momento, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto en mi vida? ¿Para qué permites eso en mi vida? Y te das cuenta que la actitud tuya va a ser diferente y la actitud nuestra va a cambiar. Entonces nosotros esperaremos en Dios porque nuestra confianza está en Él. Pero los que confían en Jehová, es interesante, dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. De pronto tú te sientes agobiado, te sientes triste, ya no sabes qué hacer. Tus hijos están lejos de Dios, descarrilados, pecado tras pecado. ¿Eso angustia tu corazón como padre y como madre? Seguramente que sí. Pero es ahí donde tú tienes que decirle, Señor, yo ya no tengo fuerzas. Yo ya no sé qué hacer. Ayúdame. Solamente tú puedes tener el control de todo esto. Solamente tú puedes cambiar mi lamento en gozo. ¿Recuerdas? Voy a volverlo a leer. ¿Quién es Dios? Dios es eterno. ¿Tú has leído a través de la palabra de Dios cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto con mano poderosa? ¿Recuerdas todo lo que hizo Dios? Esas 10 terribles plagas para los egipcios.
y ninguna de ellas tocó al pueblo escogido de Dios, a los israelitas. ¿Te recuerdas cuando ellos ya estaban libres caminando por el desierto? Y de pronto el faraón dijo, ¿qué hice? ¿Por qué dejé ir a este pueblo? Ahora, ¿quién nos va a servir? ¿Quién va a trabajar? No, dijo, vamos detrás de ellos y traigámoslos a que sigan siendo nuestros esclavos. Armó su ejército y se fue. Y de pronto estaba ahí, dice, el pueblo descansando frente ahí al Mar Rojo, cuando de pronto ven una nube de polvo que se acerca ahí el faraón con su ejército, y se desesperaron y se angustiaron y le reclaman a Moisés, para eso Dios nos ha sacado, para matarnos en este desierto. Y Dios entonces ahí habla con Moisés, y Moisés le dice, Señor, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Dios? Moisés, levántate, levanta tu báculo, tu vara. ¿Y qué pasó con el mar? El mar se abrió en dos. ¡Qué tremendo milagro! Y dice la Biblia que el pueblo de Dios pasó como en tierra seca. Logró cruzar todo el pueblo. Entonces los egipcios quisieron imitar a los israelitas. Quisieron imitar y también ellos quisieron pasar. Pero es ahí donde Moisés, nuevamente Dios le dice que agite su vara. Y la historia es conocida. ¿Qué pasó con el mar? Se cerró y murieron los que quisieron cruzar el mar, así como los israelitas. ¿Qué significa todo esto? Nunca trates de imitar la fe de otros. Tú tienes que tener tu propia fe con Dios. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios. Moisés lo tuvo, y es por eso que Moisés tuvo fe, le creyó a Dios. Y por eso él hizo lo que Dios le mandó. Los egipcios no confiaban en Dios. Los egipcios no tenían fe en Dios. Pero ellos quisieron imitar la fe de los israelitas. Por eso déjame decirte, si tú intentas imitar a alguien, vas a fracasar. Nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar única y exclusivamente en nuestro gran Dios todopoderoso. Por eso claramente dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Te cansaste de estar orando por esa persona tan especial para que llegue a tu vida? Vamos, dile al Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Entrega todo tu ser a Dios. Abandónate. ¿Te recuerdas? El águila se abandonó. El águila no dijo, solamente una alita voy a abandonar y la otra voy a seguir aleteando. No, él se abandonó por completo porque sabía que era la única forma como podía sobrevivir. Abandónate completamente a Dios. Y Dios va a hacer ese milagro que tanto estás esperando en tu vida. Dios va a bendecir tu vida de una manera que tú ni te imaginas. Pero tienes que confiar en Dios. El proceso puede ser duro. Sí, ¿ustedes qué creen? ¿Que mientras el águila esté en la tormenta, en esos vientos huracanados, el águila está feliz? No. Pero el águila está confiando en esos vientos huracanados. De la misma manera también nosotros tenemos que confiar en Dios, aunque la situación sea difícil, aunque la circunstancia sea muy adversa, nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios. Y cuando nuestra confianza está en Dios, podremos decir, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso es el gran desafío para estos tiempos. Cuando la palabra del Señor nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El águila es puesta sobre la tormenta y ahora sí el águila abre sus alas. Puede volar y puede mirar todo lo que pasa debajo de ella. Querido hermano, hermana, empecemos a confiar en Dios. Empecemos a abandonarnos en los brazos de Dios. Y Dios hará cosas maravillosas en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida,
en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestra esposa, en la vida de todos los hermanos que hemos confiado en Dios. Hoy es el tiempo de actuar. Hoy es el tiempo de decir: Señor, aquí estoy. Y dice la palabra del Señor: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya no lo estás haciendo con tus fuerzas, sino ahora tienes las fuerzas de Dios. De pronto hasta aquí has caminado con tus fuerzas, con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu sabiduría humana, con todo lo que tú estás equipado hasta aquí, con tus propios recursos económicos de pronto. Hasta aquí tú lo has hecho. Pero este grupo de personas que ya no tiene fuerzas, miren lo que dice, y voy a volverlo a leer. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te das cuenta? Ninguna fuerza. Entonces, ¿cómo podrás ahora levantar tus alas como las águilas? ¿Cómo podrás correr y no te vas a cansar? ¿Cómo podrás caminar y no te vas a fatigar? ¿Sabes por qué? Porque las fuerzas que tendrás ya no serán tuyas, porque ya tú no tienes ninguna, sino que todo lo haremos de aquí en adelante en la fuerza de Dios, en la fortaleza que Él nos va a dar. Si tú lo crees, entonces hoy es el tiempo de acercarte a Dios y decirle: Señor, de pronto mi mayor pecado hasta aquí ha sido a confiar en mí mismo, en mi propia fuerza. Pero hoy estoy entendiendo que yo tengo que abandonarme ante ti, de que yo tengo que manifestar que ya no puedo más y necesito tu ayuda en mi vida. Y solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Cuando reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos que solamente Dios puede ayudarnos, entonces estamos siendo humildes de corazón. Estamos dejando nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Estamos dejando esas cosas para dar lugar a la gracia y a la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres la gracia? ¿Quieres la misericordia? ¿Quieres la fortaleza de Dios en tu vida? Entonces, es el momento de acercarnos a Él de corazón. ¿Quieres hacerlo? Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. De pronto estás cansado porque llevas un pecado muy grande en tu vida. De pronto estás cansado porque tienes un pecado oculto que te impide ser feliz, que te impide ser libre. Por eso la palabra del Señor te dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libres cual águila para que vueles? Repite conmigo entonces esta oración. Allí donde estás, inclina tu rostro y oremos un momento. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Y gracias, oh Dios, porque he entendido que muchas veces tú vas a permitir tormentas en mi vida para que tú te glorifiques, para que tú me hagas ver una vez más quién eres tú, ese Dios eterno, que tú eres ese Dios creador, que tú eres aquel que nos fortalece, que tú eres aquel que da fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ningunas. Porque solamente así nosotros podremos levantar nuestras alas cual águilas y podremos correr y caminar, sabiendo que las fuerzas que nos sostienen ya no son nuestras, sino son tuyas, oh Dios.
Bendice a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada jovencito, a cada señorita, a cada adulto mayor. Bendice, oh Dios, a aquellos que ya te han aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador y que de pronto por cosas de la vida se han alejado de ti, que hoy puedan venir a tus pies reconociendo que son pecadores y que te necesitan. Y para ti, amigo, amiga, tú que de pronto aún no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo. Dile: Señor, yo te acepto en mi corazón porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Murió en la cruz, pero también creo que al tercer día resucitó. Hoy te acepto, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que Dios te bendiga y sigamos adelante como el águila, siempre confiando en Dios, por más grande que sea la tormenta que venga a tu vida. Que Dios te bendiga hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.